Un poco de contexto. Soy mujer, tengo 30 y tantos años, pero estaba en mis 20 y tantos cuando sucedió la historia. Pensé que era mejor agregar eso aquí para que supieran más sobre quién está escribiendo. Así que, allá por 2014, hace ya 10 años, vi por primera vez una foto que se parecía mucho a esta. Para aquellos que pueden verla, la imagen muestra a una joven sonriente sentada en una cama, pero detrás de ella se encuentra una de las vistas más espectaculares de montañas con pinos que uno podría ver. Recuerdo haberme preguntado si lo que estaba viendo era la casa de la mujer, y si era así, lo que tendría que hacer para vivir en ese tipo de paraíso montañoso conífero. Hice algo de investigación y luego descubrí que la mujer realmente vivía en las montañas, pero no de manera permanente. El lugar en el que se alojaba era una torre de vigilancia contra incendios y no solo podía quedarse allí durante meses a la vez, sino que además se le pagaba por el privilegio. Desde ese momento me obsesioné. Pensé que vivir la vida de una vigía de incendios durante un verano sería la aventura de una vida. También pensé que sería algo relativamente fácil de conseguir, pero en ambos casos estaba muy equivocada. Pensé que podría simplemente inscribirme como vigía de incendios y estar en el campo en cuestión de meses, pero para cada vacante publicada, que son alrededor de 40 a 50 al año, el Servicio Forestal recibe literalmente decenas de miles de solicitudes. También tienes que hacer tu solicitud con meses de antelación para cumplir con la fecha límite, simplemente debido al volumen de solicitudes que el Servicio Forestal tiene que procesar. Ese primer año, cuando apliqué en 2014, estaba muy poco calificada y fui rechazada en cuestión de días. Luego me fui a hacer trabajo voluntario, ya que era la forma en que podía salir de la escuela secundaria y construir mi currículum hasta que fuera algo respetable. Luego, en 2015, volví a aplicar, pero después de unas semanas de esperar y rezar, recibí la noticia de que había sido rechazada nuevamente. Fue aún más doloroso que el primer rechazo porque, en realidad, había puesto mucho esfuerzo en hacerme digna de ser contratada. Pero aparentemente, después de un año de trabajo intermitente en jardines comunitarios e incluso una breve experiencia en el Jardín Nacional, todavía era una de las candidatas menos calificadas. Pasaron 2 años más de intentos, pero cuando apliqué para la temporada de 2018, justo antes de las fiestas de 2017, estaba tan desilusionada que incluso hice planes alternativos para mi verano, de manera que el rechazo como vigía de incendios fuera como agua sobre el lomo de un pato en mi mente. Pero entonces, y encuentro esto realmente irónico, el único año en el que realmente planeé no ser aceptada fue el año en que finalmente lo fui. La razón por la que estoy escribiendo todo esto es para darles una idea de cuánto tiempo había estado esperando ser aceptada como vigía de incendios. Fue como un sueño hecho realidad, y no solo había esperado por ello, sino que también había trabajado duro para lograrlo. Además, era una persona completamente diferente a la que había aplicado por primera vez en 2014. Era mayor, más sabia, más experimentada y mucho más capaz de cuidar de mí misma, pero todavía quería lo mismo. Creía firmemente con todo mi corazón que 3 meses de verano viviendo en la naturaleza serían emocional y espiritualmente satisfactorios de maneras que apenas podía calcular, y lo habrían sido si no fuera por una persona. Cuando llegó el correo electrónico informándome de mi puesto asignado, mis padres y yo bromeamos diciendo que estaba muy bien nombrado. Había esperado 4 años por mi preciado puesto, así que cuando descubrí que me enviaban a Gold Mountain en el estado de Washington, todos pensamos que era precioso. La torre de vigilancia en Gold Mountain también resultaba ser la torre más alta en la que se vivía en todo el estado, así que pueden imaginar por qué me sentí extremadamente emocionada y suprema bendecida. Las publicaciones para vigías de incendios en Gold Mountain duraban lo que se llama una temporada, que es aproximadamente 3 meses. Llegas a finales de junio, te quedas hasta agosto y septiembre, y luego te vas a principios de octubre, cuando regresan las lluvias regulares. Tomé un vuelo nocturno de Portland a Spokane, aterricé por la mañana temprano y luego conduje 300 kilómetros hasta Gold Mountain con mi camioneta de alquiler.
Pensé que sería una tarea muy difícil encontrar el lugar, pero no solo fue sorprendentemente fácil de ubicar, sino que tenía su propio camino de acceso en Gold Mountain Lookout Drive. Llegué a media mañana, me reuní con uno de los guardabosques del distrito y después de repasar algunos detalles finales, me entregó las llaves antes de irse. Con una gran sonrisa en su rostro, me preguntó si tenía alguna duda. Dijo que siempre le daba a los vigías voluntarios una última oportunidad de retirarse antes de comprometerse con una temporada. Sonreía porque, creo, podía ver lo emocionada y ansiosa que estaba y sabía que no había forma de que me fuera a echar atrás ahora que finalmente estaba viviendo mi sueño. Se rió cuando le dije que no tenía dudas y, después de entregarme las llaves, se subió a su camioneta y se fue, y yo estaba eufórica, tanto que realmente bailé un poco mientras iba a recoger mis cosas. Los únicos 2 inconvenientes serían, 1, tener que usar un arroyo cercano para bañarme, y 2, tener que caminar hasta el fondo de la torre para usar el inodoro químico. Tampoco estaría completamente aislada, lo cual era algo bueno y malo al mismo tiempo. Un guardabosques pasaría cada pocas semanas para reemplazar el contenedor químico del inodoro portátil que tenía, así como para verificarme y asegurar que no hubiera desaparecido. Pero esto también me daría una breve ventana para ir a la tienda comunitaria Inchel Liam a recoger víveres y suministros adicionales. Aparte de eso, estaba muy aislada del resto del mundo, con el parche de civilización más cercano a casi 30 kilómetros al suroeste. Eso era exactamente lo que había estado esperando, pero como dice el viejo refrán, ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Como mencioné antes, tenía que caminar hasta un arroyo cercano si quería bañarme adecuadamente, y al principio estaba bastante aprensiva acerca de la perspectiva de desnudarme en medio del bosque. Las primeras veces que bajaba, lo hacía en un traje de baño bajo mi toalla, pero luego, cuando vi la parte más profunda del arroyo, todos mis temores se disiparon, aunque el agua solo llegaba a mis espinillas. Las piedras y la arena en el fondo del arroyo eran lo suficientemente suaves para caminar descalza, y el agua se movía lo suficientemente rápido como para asegurar que no me bañara en agua sucia o estancada. Caminaba hacia abajo cubierta con una toalla, con sandalias en los pies, llevando la ropa interior que quería lavar mientras estaba allí. Una mano sostenía firmemente la toalla mientras que la otra llevaba mi pequeño saco de artículos de tocador, así como el objeto más importante de todos, mi brillante bote de spray para osos de color naranja. Este es otro punto que siento que debería abordar mientras estoy en este tema. Aunque sé que muchos vigías voluntarios de incendios prefieren tener un arma de fuego con ellos mientras están en la vigilancia, yo elegí no tener una conmigo. Sé que eso puede sonar loco para algunas personas, considerando que hay osos y pumas vagando por el bosque, pero honestamente pensé que entre el spray para osos y el taser que mantenía en la torre, podría defenderme contra casi cualquier cosa. Y también tenía razón en eso, así que supongo que me confirmé en ese punto, aunque estaba muy asustada de haberlo puesto a prueba. De todos modos, llevaba 3 semanas en una estancia de 13 semanas, pero ya me estaba sintiendo muy cómoda viviendo la vida de una vigía de incendios. Luego, un día, estaba bajando por la pista en espiral que lleva hacia abajo desde la torre de vigilancia, silbando una pequeña melodía y esperando con ansias volver a estar limpia, pero de repente, cuando entré en el bosque y llegué a unos 100 metros de las aguas más profundas y las pequeñas cascadas que solía usar para lavarme, vi de repente a alguien agachado al otro lado del arroyo. Inmediatamente reduje mi velocidad de caminata, contemplando si debería regresar a la torre antes de volver más tarde. Sin embargo, cuando tuve una mejor vista del tipo, decidí que parecía inofensivo. Estaba vestido como un excursionista típico, pero a pesar de tener el cuerpo de un liniero defensivo, el tipo podría haber sido el hermano gemelo del chico que interpretó a McLovin en la película Superbad. Tenía el mismo corte de cabello oscuro y desigual, y los mismos ojos castaños oscuros enmarcados por gafas con montura negra. La única diferencia distintiva era que este tipo estaba muy musculoso. Sabía que los excursionistas extraños pasaban por la zona, así que después de evaluar al tipo, decidí qué hacer.
No quería regresar a la torre sin al menos lavarme la cara y las manos, así que decidí mantener la incomodidad social al mínimo, saludar mientras me acercaba al arroyo y simplemente ser educada. Cuando llegué al borde del arroyo, mi presencia claramente lo sorprendió un poco, ya que pasó de estar agachado a ponerse de pie y evitar mi mirada de manera algo torpe. Recuerdo haber dicho, «Hola, buen día para una caminata», antes de dejar mis cosas y dar unos pasos hacia el agua. Me respondió cortésmente, pero mientras lo hacía, noté que me miraba como si me hubiera salido una cabeza extra o algo así. Entiendo por qué estaba tan confundido. Un minuto estaba sentado disfrutando de un momento tranquilo junto al arroyo, y al siguiente, una mujer medio desnuda sale de los árboles y le dice hola como si fuera lo más normal del mundo. Podía entender por qué despertaba su curiosidad, así que al principio decidí complacérselo en lo que pudiera. El tipo comenzó a preguntarme qué estaba haciendo, y mientras trataba de no sonar demasiado sarcástica mientras me lavaba las manos y la cara, le dije que estaba, lavándome las manos y la cara. Supongo que era un poco pedante, y también pensé que tenía todo el derecho de hacerme algunas preguntas de seguimiento, así que respondí esas también. Le conté que estaba actuando como vigía de incendios en una torre no muy lejos del arroyo y que pasaría todo el verano allí, y que el arroyo era mi único medio para bañarme. Pareció impresionado al principio y luego preguntó si estaba sola allí. De inmediato supe que no era una buena idea decirle a un extraño que estaría sola en un lugar por un periodo prolongado, pero, como dije, el tipo parecía mayormente inofensivo y no estaba completamente aislada del mundo exterior. Le dije que sí, que estaba sola, pero que tenía los medios para protegerme, una radio muy confiable con una señal muy clara que convocaría instantáneamente a los guardabosques si estaba en problemas o si había un incendio. Esto respondió a su pregunta, pero al observar su reacción vi que casi no me creía. Me preguntó si tenía un arma de fuego, a lo que respondí que no. Luego me preguntó si mi novio estaba conmigo, lo cual fue una pregunta algo presuntuosa, pero también respondí que no. Luego me preguntó si alguna vez me sentía asustada estando en la torre de vigilancia sola por la noche, y esa pregunta fue la única a la que di una respuesta deshonesta. Le dije que no me asustaba por la noche, cuando en realidad era casi imposible no sentir miedo. Las noches eran casi el único momento en que me preguntaba si no había sido un poco apresurada al comprometerme a toda una temporada. Escuchaba algunos ruidos salvajes afuera por la noche, y fuera de la ventana solo había un mar de oscuridad debajo del gigantesco cielo estrellado, y eso en una buena noche. En una mala noche, cuando el viento estaba fuerte, aullaba alrededor de la torre como una banshee y hacía que toda la estructura chirriara tan fuerte que no podías decir si era el viento o alguien subiendo lentamente las escaleras hacia ti a través de la oscuridad. No me asusto fácilmente, pero incluso para mí, las noches en la torre de vigilancia eran una prueba de nervios. Sin embargo, algo en la pregunta del tipo me decía que admitir cualquier tipo de miedo no era de mi interés. Recuerdo cómo se quedó allí por un momento con una expresión incrédula en su rostro, probablemente creyéndome en ese punto, pero pensando que estaba loca. Ya casi había terminado de lavarme, así que salí del arroyo, recogí mis cosas y comencé a regresar a la torre de vigilancia. Pero no bien había dado la vuelta, el excursionista me gritó. Gritó algo como, «No es seguro que estés sola aquí». Y sentí la tentación de gritarle, «No con ustedes aquí no es seguro», pero pensé que era mejor no antagonizarlo. En lugar de eso, simplemente recordé a McLovin que tenía mi Mace, un taser, y que con unas pocas palabras en mi radio, los guardabosques armados vendrían en mi ayuda. Supongo que lo de armados hasta los dientes no era estrictamente cierto, pero los guardabosques estaban mucho más armados que yo. Además, solo quería proteger esa impresión de absoluta seguridad para evitar que McLovin ofreciera continuamente su compañía. Pero en ese esfuerzo fallé miserablemente. Después de hacer el comentario sobre los guardabosques armados, me di la vuelta y comencé a caminar nuevamente. Pero fue entonces cuando McLovin me gritó preguntándome si quería compañía. Absolutamente no quería compañía, y aunque el tipo fuera tan guapo como Bradley Cooper,
Yo soy más del estilo de Brandi Carlile, guiño, guiño, codazo, codazo. Y si algunos de ustedes se preguntan por qué no simplemente le dije que soy lesbiana para que me dejara en paz, hay una verdad deprimente que probablemente deban escuchar. Como muchas de mis compañeras sáfics podrían decirles, hay un tipo de hombre heterosexual que no solo no se desanima con esa información, sino que se siente nauseabundamente alentado por ella. A veces preferiría encontrarme con un homófobo descarado que con alguien que quiere hacer de mí su amiga lesbiana token, o peor aún, el tipo que piensa que será el que me arreglará. Así que, con eso en mente, no le dije nada de eso a McLovin. En cambio, respondí a su pregunta con una pregunta y le pregunté su nombre. Mi respuesta lo descolocó un poco, pero después de una breve pausa, me dijo que su nombre era Trent. Le dije a Trent mi nombre en respuesta, que es Abby, y luego traté de dejar claro que estaba perfectamente segura y que no necesitaba compañía. Después de desearle lo mejor, volví a caminar hacia la torre de vigilancia. Hasta donde sé, Trent me observó alejarme hasta que me perdí de vista, momento en el que estaba lamentando profundamente haberle dicho dónde me estaba quedando. Lo más cansado era cómo Trent parecía querer protegerme por algún sentido desactualizado de caballerosidad. Casi preferiría que fuera un pervertido descarado para tener una excusa para usar mi mase. Me alejé esperando no volver a encontrarme con él, pero también con la sensación reconfortante de que no lo haría. No parecía el tipo que volvería a acosarme. Y creo que pasaron unas 3 semanas, tanto que casi había olvidado mi pequeño encuentro con Trent. Luego, un día, bajé la colina para tomar una ducha en el arroyo y, cuando llegué al agua, allí estaba Trent, sentado en una roca plana a pocos pies del borde del agua. Cuando me vio venir, empezó a sonreír. Estaba en el mismo atuendo que la primera vez que lo encontré. Solo una toalla, pero con mi traje de baño debajo, sandalias y mi bolsa y el mace en la mano. Casi quería agitar el mace en su dirección como para decir déjame en paz, pero nuevamente pensé que era mejor no antagonizarlo. Lo saludé de nuevo, pero solo por cortesía. No quería hablar. Estaba arruinando mi tiempo de lavado y, dado que sabía que solo estaba allí para intentar conseguir un segundo encuentro conmigo, realmente no apreciaba su presencia. Trent devolvió mi saludo y luego intentó iniciar una charla trivial, de manera que parecía un poco excesiva. Hice todo lo posible por mantenerme educada, le dije que estaba bien y que no había visto ningún incendio aún. Seguimos intercambiando palabras mientras me lavaba lo mejor que podía, y luego eventualmente surgió nuevamente el tema de que necesitaba su compañía. Trent comenzó hablando de lo peligroso que era vivir en el bosque solo y cómo pensaba que era muy valiente por ofrecerme a hacerlo. Le recordé que no era tan peligroso si te mantenías fuera de peligro, pero eso solo le permitió hacer una transición hacia hablar de cómo estaría más segura con alguien allí para protegerme. Una vez más, expliqué por qué no necesitaba su protección. Vi cómo Trent se frustraba más y más, y lo más extraño era que no creo que fuera completamente porque no conseguía lo que quería. Parecía genuinamente incapaz de comprender de dónde venía. Luego, cuando llegué a la parte en que me sentía más segura en Gold Mountain que en una ciudad grande, él simplemente estalló. Comenzó con un discurso apasionado sobre cómo estaba siendo ingenua e idealista y cómo en la naturaleza esos atributos podrían matarme. Por segunda vez le dije que apreciaba su preocupación, pero que era totalmente innecesaria. Luego, cuando no podía callarse, empecé a soltar mi propio enojo. Le dije a Trent que, en toda honestidad, la única persona que me hacía sentir insegura o incómoda era él. Había estado allí durante semanas y él era la única persona que había hecho avances no deseados y creepy hacia mí, así que si realmente quería que me sintiera más segura, debería simplemente dejarme en paz. Sentí una gran satisfacción al decir eso en ese momento, pero mi atención no estaba en su desfile, sino en echarle gasolina a una hoguera. Cesó el enfoque amable y condescendiente y pasó directamente a los insultos. Me preguntó si era estúpida o si era mi primera vez acampando y no sabía mejor, porque cualquiera con experiencia sabía que el bosque tiene 1000 maneras diferentes de matarte y que alguien tan ignorante como yo no duraría otra semana sin alguien como él para protegerme.
Eso fue lo que me hizo sentir tanta ira. No era que asumiera que no podía defenderme, sino que me llamara estúpida o ingenua o idealista. Era la pura arrogancia manipuladora de tratar de asustarme para aceptar su compañía. Salí del arroyo enrabietada, recogí mis cosas y luego levanté el gran frasco de mase que tenía conmigo. Le dije que su actitud manipuladora y repugnante podía irse al infierno y que si lo veía cerca del arroyo nuevamente, lo denunciaría al equipo de guardabosques por acoso. También dejé claro que los guardabosques efectivamente tenían el poder de arrestarlo y que no sería solo algún tipo con cara de oso Smokey pidiéndole amablemente que se fuera. Esa también era la mejor de todas las posibles salidas para él, porque si se acercaba a menos de 10 pies de mí, lo rociaría con tanto mase que quedaría ciego. Y con eso, me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a la torre de vigilancia, justo como lo había hecho unas semanas antes. Trent comenzó a gritarme y nunca olvidaré cómo dijo que era, cito, justo como una mujer escupir en la cara de alguien que intenta ayudarla. Aunque lo que Trent gritó después de mí fue verdaderamente repugnante, no voy a empezar a lanzar etiquetas arbitrarias como incel o misógino. Pero lo que sí diré es que definitivamente creo que había algo un poco Asperger en Trent, y lo digo porque la forma en que se enojó cuando no pudo comprender mi forma de pensar. No creo que Trent estuviera actuando como lo hizo para asustarme deliberadamente o incluso para trolearme. No creo que estuviera operando en ese nivel de psicopatía. En su lugar, creo que su capacidad para entender mi actitud se transformó en frustración y luego en desprecio legítimo hacia mí. De todos los excursionistas que me encontré durante mi estancia de 3 meses en Gold Mountain, casi me parece común que tuviera que encontrarme con ese. Pero eso no significa que no estuviera asustada. Quiero decir, no solo había intentado escapar de los molestos de la ciudad grande solo para que básicamente me siguieran, sino que Trent ya había demostrado estar dispuesto a caminar hasta allí solo para acosarme. Después de volver a la torre, pensé que era solo cuestión de tiempo antes de volver a encontrarme con él, pero lo que no esperaba era cuán rápido llegaría ese tercer encuentro ni lo aterrador que sería. Fue aproximadamente una semana después de ese segundo encuentro, y la perspectiva de que Trent regresara aún estaba muy presente en mi mente cuando me acosté por la noche con mi mace y taser cerca. Recuerdo haber escuchado los grillos chirriando mientras me dormía, un sonido que todavía aprecio mucho, pero luego, de repente, un tipo de ruido diferente me hizo despertar de golpe. Sabes cuando el sonido de algo te despierta, pero no sabes exactamente qué es. Supongo que algunas personas realmente escuchan el tono de sus teléfonos en sus sueños o escuchan a la gente llamándolas para despertarse, pero en este caso solo recuerdo haberme despertado de un salto después de escuchar algo, pero sin saber exactamente qué había escuchado. Esperé un segundo o dos preguntándome si había sido un coyote aullando cerca lo que me despertó y si estaba a punto de escuchar algún rugido adicional. Cuando escuché lo que podría considerarse el peor sonido posible en ese momento, el sonido de una bota presionando uno de los escalones de acero debajo de mí, supe que alguien estaba subiendo las escaleras de la torre. Recuerdo haberme deshecho de mi saco de dormir en ropa interior, meter los pies en mis botas desatadas y mover los tobillos hasta que mis pies entraron en ellas, mientras agarraba el mace y el taser de la pequeña mesa al lado. Después de eso, me quedé congelada en la oscuridad completa, escuchando el sonido de las botas en los escalones de acero. Tardó un momento, pero de repente lo escuché de nuevo, el sonido distintivo de una suela de bota golpeando un escalón de acero. Alguien estaba tratando de caminar lo suficientemente despacio para amortiguar el sonido, pero lo estaba haciendo muy mal. Llamé, solo un «hola», antes de dejar el taser a favor de mi linterna. Luego grité algo como, «Sé que hay alguien ahí fuera. Tengo un arma aquí arriba y estoy a punto de llamar a los Rangers». La parte del arma era obviamente una mentira, pero se me ocurrió en el calor del momento, supongo. Siguió un momento de silencio. Creo que en el fondo sabía que era él, pero eso no hizo que fuera más fácil escuchar su voz. Las palabras de Trent rompieron el silencio de una manera que me hizo estremecer, y no era solo darme cuenta de que era él, sino lo que dijo, «No estás segura aquí, Abby».
dijo en un tono plano y reprimenda. Grité de vuelta que si intentaba entrar en la torre, lo empujaría fuera y lo dejaría allí hasta que llegaran los Rangers. Trent no respondió al principio. Solo escuché cómo daba unos pasos más arriba en las escaleras, acercándose cada vez más hacia mí. No pude soportar el silencio, así que grité más, diciéndole que tenía una última oportunidad para dejarme en paz antes de que lo rociara con Mace. De repente, allí estaba él, una figura oscura al otro lado del cristal. Encendí mi linterna, iluminándolo y cegándolo. La expresión en su rostro se torció de una manera que lo hacía parecer un tipo de monstruo. Grité un poco más, diciéndole que ni siquiera pensara en abrir la puerta. Me ignoró, y lo que dijo a continuación convirtió mi sangre literalmente en hielo. Alguien tiene que enseñarte, Abby. Solo escribir la palabra enseñar, incluso todos estos años después, me hace tan enojada que siento mi rostro arder. Pero en ese momento me asustó mucho. En ese momento, enseñar no significaba educar, no realmente. Enseñar significaba agredir, violar y, peor aún, podría significar torturar y matar. Pero Trent no iba a hacerme ninguna de esas cosas porque, de todas las cosas que era Trent, claramente no era una persona de inteligencia práctica. Al abrir la puerta de la cabaña sin proteger adecuadamente sus ojos, me dio la apertura perfecta para empaparlo con un líquido nauseabundo. Lo rocié con una prolongada ráfaga de este líquido altamente cáustico directamente en la cara, y su reacción fue instantánea. Se retorció y se frotó los ojos, pero Trent no retrocedió de la cabaña. En lugar de eso, respondió lanzándose hacia adelante a ciegas mientras intentaba agarrarme. Fue aterrador, pero también sorprendentemente fácil de esquivar. Sin embargo, la cabaña también era extremadamente pequeña, lo que significaba que estaba a solo un segundo o dos de cambiar de dirección y potencialmente atraparme en una esquina. Afortunadamente, mi taser estaba justo allí a mi lado, así que la próxima vez que Trent se lanzara en la dirección que pensaba que estaba, me moví de nuevo y empecé a darle descargas secas antes de que tuviera la oportunidad de encontrar sus pies de nuevo. Puede sonar un poco sádico, pero escuchar a Trent gritar podría ser el sonido más satisfactorio que jamás haya oído. La pelea se le fue por completo y simplemente se quedó allí jadeando entre las descargas. Entre las descargas, gritaba para que saliera, y cuando no se movía, lo rociaba de nuevo, escuchando cómo sus gritos reverberaban en la cabaña. También creo que podría haber estado borracho cuando apareció esa noche. Quiero decir, si me rociaron con Mace y me dieron descargas, también creo que podría balbucear. Pero tengo una fuerte sospecha de que el alcohol tuvo algo que ver con la vileza de la decisión de Trent esa noche. De todos modos, no le fue bien una vez que entró en la cabaña, y después de darle unas descargas más con el taser, empezó a arrastrarse hacia la puerta y las escaleras afuera, mientras yo seguía gritándole que se largara. Había un residuo de Mace en la cabaña, así que también estaba reaccionando a eso en ese momento. No le di más Mace hasta que estuvimos a la mitad de las escaleras, pero en el camino hacia afuera, lo estaba secando con el taser y realmente esperaba que simplemente se desmayara y cayera por las escaleras. Pero supongo que la descarga no fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer, porque todo lo que hizo fue tensarse y gritar cada vez que lo empujaba en la espalda o en el costado. Luego, como dije, cuando estábamos a la mitad de camino, le di otro chorro de Mace y luego corrí de regreso a la cabaña para llamar a los Rangers. Los Rangers se turnaban para asegurar una vigilancia continua de la radio, así que conociendo las frecuencias correctas, fue fácil informar lo que acababa de suceder con la visita de Trent. Para cuando llegaron, él ya se había ido, pero a primera hora de la mañana siguiente, fue detenido por la policía, interrogado y luego simplemente liberado sin cargos. En cuanto a los policías, la conclusión era que lo que había pasado esa noche era solo un caso de él dijo, ella dijo. No podían probar que Trent tuviera malas intenciones y lo único que podían probar era que yo lo había rociado con Mace. La única razón por la que los policías estaban de mi lado fue por lo ridículo que actuó Trent cuando le preguntaron por qué estaba en el bosque tan tarde en la noche explorando la torre antes de ser liberado.
Trent recibió una advertencia para mantenerse alejado de Gold Mountain y de todo el bosque nacional de Queville, si podía evitarlo, pero para ser honesta, eso no hizo absolutamente nada por mi paz mental. De hecho, pasé las últimas semanas de mi estancia esperando que Trent volviera a aparecer para ajustar cuentas y nunca me sentí segura cerca de ese arroyo nuevamente. Seguía mirando por encima de mi hombro casi en todas partes a donde iba, y si hasta el más mínimo ruido fuera de la torre de observación se escuchaba, podía apostar que me despertaba con el corazón acelerado antes de agarrar ese mace. Trent, si es que ese era su verdadero nombre, había logrado ensuciar la aventura de toda una vida hasta el punto de que ya no podía disfrutarla. Y cuando llegó el momento de irme, lloré. Y esas lágrimas no eran porque iba a extrañar el lugar, sino porque estaba realmente feliz de finalmente irme. Y ese sentimiento estaba tan lejos de la reacción que pensé que tendría que realmente me rompió el corazón. Lo que estoy a punto de contarte es algo por lo que todavía voy a terapia. Sucedió durante el verano de 2008. Empecé a ir a terapia a principios de 2009 y he estado yendo desde entonces. No fue idea mía, sino de mis padres, y de cierta manera, la única razón por la que sigo yendo es para evitar que ellos se preocupen en exceso por mí. No es que no derive algún pequeño beneficio de ello, pero lo que les cuento a mis padres y lo que mi terapeuta y yo hablamos son dos cosas muy diferentes. A principios de la temporada navideña de 2007, yo era estudiante de Ciencias de la Tierra en UC Davis. La universidad ofrece algunas prácticas de verano a estudiantes que quieren ganar un poco de experiencia laboral y aunque la mayoría son investigaciones aburridas, encontré una que me interesó de una manera en la que las otras no lo hicieron. En resumen, tenía la oportunidad de pasar el verano trabajando como vigilante de incendios en el Bosque Nacional Trinity. Era una colocación de 3 meses, pero me pagarían por mi tiempo y completar una investigación de campo a largo plazo sería muy bueno para mi currículum. Apliqué, fui aceptado, y luego de varios meses me dijeron que estaría destinado en la torre de vigilancia de Tomat Mountain, que está a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Red Bluff y a unos 230 kilómetros al norte de Sacramento. Como no tenía coche en ese momento, tuve que tomar un autobús hasta Red Bluff. Desde allí hice autostop por la carretera 36 y luego caminé por las colinas hasta llegar a la cima plana del monte Tomad, donde se encontraba la antigua torre de vigilancia. Lo primero que me sorprendió fue que la torre de vigilancia de 20 pies de altura estaba hecha de madera. Pensé que una torre de vigilancia contra incendios debería haber estado construida con materiales menos inflamables, pero como había sido construida en los años 30, supongo que la madera era todo lo que tenían. No fue la mejor primera impresión. Después de todo, esa torre iba a ser mi hogar durante los siguientes 3 meses, pero al final me acomodé y el lugar empezó a sentirse más acogedor que decrépito. Una gran parte de la asignación implicaba lo que llamamos predicciones numéricas del tiempo, NWP. No aburriré con la ciencia exacta, pero es algo similar a los modelos de predicción que permiten a los canales de noticias dar pronósticos del tiempo a largo plazo. En el contexto de ser un vigilante de incendios, podemos usar estos mismos modelos para predecir los periodos de sequía o las olas de calor que podrían resultar en un incendio forestal, porque la prevención siempre es mejor que la cura. Trabajar en el análisis del clima me ocupaba unas pocas horas al día, mientras que la higiene y la hidratación se convirtieron en aspectos importantes de mi rutina diaria. Pero fuera de mantenerme y mi equipo, tenía muy poco con qué ocuparme. Para pasar el tiempo, salía a caminar por el bosque que rodeaba la torre de vigilancia. A veces visitaba la cabaña de mineros abandonada, a veces el antiguo campamento que estaba justo más allá. Llevaba conmigo spray para osos por si me encontraba con algún animal peludo, pero nunca había ninguna persona alrededor. Al principio, el aislamiento fue una bienvenida escapatoria del bullicio de la ciudad grande, y al final de la primera semana, mi batería social había sido recargada completamente. Pero al final de la segunda semana, una vez que el aburrimiento comenzó a instalarse, me encontré deseando contacto humano de una manera que me sorprendió mucho.
Tenía mi viejo teléfono Samsung conmigo, junto con un cargador solar muy eficiente, pero la falta de cobertura sólida lo hacía más útil como pisapapeles. Si caminaba hasta un lugar en la cresta, podía enviar algún mensaje de texto de vez en cuando, pero cualquier llamada telefónica estaba fuera de cuestión. Y eso era algo que no había anticipado. Suena tonto pensarlo ahora, pero pensé que, al estar tan alto en la montaña, conseguir una buena recepción celular no sería un problema, cuando en realidad todo dependía de tu proximidad a las torres de comunicación. Comunicarme a través de mensajes de texto estaba bien, pero al final del primer mes, ser el único ser humano a kilómetros realmente comenzó a afectarme. Cuando una guardabosques del bosque de Trinity llegó con mis suministros del segundo mes, estaba tan feliz de verla que casi la abrazo cuando salió de su 4x4. Ella podía decir lo feliz que estaba de verla y bromeó sobre si me estaba volviendo un poco loco estando allí solo. Fue lo suficientemente amable como para quedarse un rato y tomar un poco de mi mal café, y luego, una vez que había sacado mis suministros del maletero, se alejó hacia el atardecer. Después de eso, sabiendo que no vería a otra persona en carne y hueso durante todo un mes, me sentí un poco emocional. No te das cuenta de lo sociales que somos hasta que te desconectas completamente de otras personas. Una vez leí que en prisión, el confinamiento solitario es una de las formas más crueles de castigo. No estoy diciendo que empecé a volverme loco allí, pero por un tiempo se sintió así. Empezó hacia el final de mi segundo mes. Estaba en una de mis caminatas habituales y veía algo moverse por el rabillo del ojo, pero cuando giraba la cabeza para mirar, no había nada. Hay mucha vida salvaje en Trinity, así que durante las primeras veces pensé que era solo un zorro o un mapache asustado. Pero después de un tiempo, las sombras en los bordes de mi visión comenzaron a hacerse más grandes y claras, hasta que eventualmente no estaban solo en mi visión periférica. Empezaba a ver algo moviéndose en los árboles frente a mí, demasiado grande para ser un lince o un puma, con la forma equivocada para ser un alce o un ciervo. Me detenía, miraba, escuchaba, pero nunca veía nada moverse. Para cuando empecé a llamar «Hola», en el bosque vacío delante de mí, desarrollé una genuina preocupación por mi bienestar psicológico. Intenté docenas de cosas diferentes para reducir los sentimientos de soledad y aislamiento, y aunque hablar conmigo mismo puede hacerte pensar que perdí la cabeza, te aseguro que me ayudó. Volcar mis pensamientos en esta página también ayudó, así como cantar mis canciones favoritas. Después de 1 o 2 días de acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, comencé a sentirme considerablemente mejor. Pero luego llegó el día en que, al salir en una de mis caminatas rutinarias por el bosque, vi la figura de un ser humano de pie entre los árboles. Giré la cabeza para mirarlo y, a diferencia de todas las otras cosas que había visto moviéndose por el rabillo del ojo, esta persona no se apresuró a alejarse entre los árboles. Todo lo contrario, de hecho, permanecía tan inmóvil como una estatua, con las extremidades muy rígidas y completamente inmóvil. Honestamente, la presencia repentina de esta persona me asustó mucho, y la forma extraña e inusual en que estaba de pie no ayudó. Pero mientras más miraba a esta figura misteriosa de pie entre los árboles, más me daba cuenta de que no era una persona en absoluto. Di unos pasos hacia ella, consumido por la curiosidad, solo para descubrir que lo que estaba viendo era una especie de efigie de madera. Alguien había construido una especie de esqueleto con tablones de madera, luego había colocado lo que parecía ser malla de pollo y una calavera, y había rellenado las cavidades con una variedad de raíces muertas y hojas. Recuerdo haberme sentido casi hipnotizado por ella, no porque emanara algún tipo de poder antiguo o algo loco así, sino porque estaba tan exquisitamente construida. Permanecí en este estado de pensamiento sin preocupaciones hasta que me ocurrió un pensamiento alarmante. Esa efigie había sido clavada en la tierra a menos de un campo de fútbol de distancia de esa torre de vigilancia, y casi con seguridad no había estado allí el día anterior. Eso significaba que alguien había subido por todo el monte Tomad en medio de la noche después de poner mucho trabajo en su instalación artística,
solo para clavarla a solo unos metros de donde yo dormía cada noche. Podía pensar en una docena de razones inocentes por las que alguien podría hacer algo así, pero aún así, había algo en la presencia de esa cosa que simplemente no me parecía bien. Esto probablemente suena increíblemente infantil para algunos, pero mientras estaba allí, cara a cara con la efigie misteriosa, de repente sentí una abrumadora necesidad de derribarla. No me gustaba la idea de seguir con mis cosas y tener a este hombre de ramas mirando de manera espeluznante como lo estaba. No es algo que haga ahora, pero obviamente no puedo hablar por mi versión mucho más joven de la universidad. Levanté la mano, extendí el brazo y me preparé para tumbar la cosa de sus pequeños pies, pero también recuerdo esta intensa vacilación al alcanzarla, como si casi sintiera que estaba profanando alguna escultura sagrada. La sensación me detuvo por un segundo, pero en el siguiente momento se sintió como un desafío, y luego, con un peso pesado, envié la efigie cayendo de nuevo a la tierra con un pequeño crujido seco. En los momentos que siguieron, sentí los vellos de mi brazo erizados mientras me invadía la repentina cognición de que quien había plantado ese hombre de ramas podría aún estar cerca. Miré alrededor, luego sobre ambos hombros, asegurándome de que no hubiera nadie a la vista. No creo en ningún tipo de sexto sentido, pero si alguna vez hubo un momento en mi vida en el que sentí que estaba siendo observado, fue ese. Luego decidí no terminar mi caminata ese día y volví a la torre para asegurarme de tener la segunda lata de spray para osos a mano. No diría que estaba asustado, sino más bien preocupado por lo que la presencia repentina de esa efigie podría significar. Más tarde consideré la posibilidad de que algún artista renegado con una inclinación por el senderismo podría haber improvisado esa cosa sobre la marcha. Al principio, tenía una imagen irracional en mi mente de algún redneck desquiciado arrastrando la efigie terminada hasta la montaña, como un personaje de una novela no escrita de Thomas Harris. Pero la alternativa, de que fuera una cosa creativa espontánea, era una explicación considerablemente menos inquietante. Nadie había puesto esa cosa allí para asustarme. Probablemente ni siquiera sabían que yo estaba allí. Cuanto más pensaba en eso, más me sentía extrañamente culpable por haberla derribado. A la mañana siguiente decidí salir en una de mis caminatas matutinas y, mientras estaba en ello, volver a clavar al hombre de ramas en la tierra y dejarlo erguido tal como lo había encontrado. Terminé mi rutina matutina, anoté algunas observaciones tempranas del clima y luego partí en dirección a las fuentes de Tomad con algo de jabón y una toalla. Cuando llegué al lugar donde el hombre de ramas había estado tirado en la tierra, me sorprendió encontrarlo de pie nuevamente. Alguien había regresado, posiblemente en medio de la noche, y había devuelto al hombre de ramas a su posición vertical. No estaba directamente aterrorizado por esto, solo más perturbado. También pensé que si yo había creado al hombre de ramas como un compañero silencioso que podía visitar en mis caminatas, también me molestaría que alguien lo empujara. Además, si era el compañero silencioso pero estoico de otra persona, quizás también podría ser el mío. Me di un buen baño en las fuentes, volví a la torre pasando junto al hombre de ramas en el camino, y luego pasé el resto del día haciendo observaciones meteorológicas y leyendo los libros que había traído. Cuando se puso el sol y se acercaba mi hora de dormir, me metí en mi saco de dormir e intenté conciliar el sueño. Creo que estaba a punto de dormirme cuando un olor profundamente alarmante comenzó a invadir mis fosas nasales. Era el olor a humo. Salí de mi saco de dormir, me puse los pantalones cortos y las botas, y estaba a punto de comunicarme con la oficina del guardabosques en Reading, cuando un destello de llamas en el bosque abajo llamó mi atención. El fuego estaba cerca, muy cerca, y por la apariencia de las cosas, todavía era lo suficientemente pequeño para que pudiera luchar contra él. Agarré el pequeño extintor de incendios de la torre y corrí escaleras abajo hacia la fuente del fuego. Si podía apagarlo allí mismo, no solo salvaría al estado de California de cientos de miles de dólares, sino que también salvaría acres y acres de bosque protegido. Corrí tan rápido como mis piernas me permitían, y cuando vi lo que estaba ardiendo, experimenté una de las sensaciones más extrañas de mi vida.
Era el hombre de ramas lo que estaba ardiendo. Aunque seguí corriendo hacia él, nunca había visto algo tan repugnante en mi vida. El deseo de apagar esa maldita cosa y evitar un posible gran incendio forestal, ese solo pensamiento me mantenía en movimiento a través del bosque. Pero al considerar las dos preguntas de quién había encendido el hombre de ramas y por qué, fue el primer momento de miedo después de apagar el fuego. Empecé a pensar en quién o qué podría ser el culpable. No podía descartar el vandalismo como motivación, pero incluso los vándalos más imprudentes pensarían 2 veces antes de iniciar un incendio forestal en un bosque nacional. También no podía descartar la posibilidad de que la persona que había encendido el hombre de ramas fuera la misma que lo había puesto allí en primer lugar. Dudaba mucho que alguien que había tomado el tiempo para crear tal escultura también estaría dispuesto a incendiar todo el bosque. La propia naturaleza del hombre de ramas sugería que su creador sentía una reverencia por la naturaleza, no un desprecio por ella, pero eso planteaba otra pregunta. ¿Y si el creador del hombre de ramas lo había incendiado porque sabía que yo iría corriendo a apagarlo? Dado que estaba a solo unos días de mi segunda y última entrega de suministros, la misma guardabosques que me había visitado el mes anterior decidió subir a la montaña un poco antes, tanto para dejar mis suministros como para ver lo que quedaba del hombre de ramas. Cuando llegó y la llevé al bosque, no quedaba mucho de él para ver, pero el espectáculo provocó una reacción muy familiar de la guardabosques. Tenía todas las mismas preguntas que yo, pero lo importante es que manejé el fuego tanto de manera rápida como profesional. En sus palabras, debería estar muy orgulloso de mí mismo. Durante los siguientes días me sentí perfectamente contento de estar solo. Era como si el fuego y los elogios que había recibido por mi acción decisiva hubieran recargado mi tanque social, por así decirlo, satisfaciendo esa capa crucial en la jerarquía de necesidades de Maslow. Cuando salía en mis caminatas regulares, no veía sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. No estaba abrumado por esa sensación de que estaba siendo observado. Me sentía en paz tanto por dentro como por fuera. Y así comenzó mi tercer y último mes en la montaña. Pero hacia el final de ese mes, esa misma sensación de terror de estar perdiendo la cabeza regresó con fuerza. Después de haber terminado todos los libros que había traído conmigo y de estar harto de escribir mi repetitiva corriente de conciencia, estaba aún más plagado por la monotonía que nunca. Y en la superficie, esto parecía llevar a un drástico declive en mi salud mental. Comencé a ver cosas de nuevo, como personas moviéndose en el bosque, y la creciente sensación de paranoia resultó en varias noches completamente en vela. El agotamiento que empecé a sentir exacerbó cada otro síntoma hasta que en un momento comencé a preguntarme si podría completar los 3 meses completos. Intenté lo mejor que pude para seguir adelante, tomando las cosas un día y una noche a la vez, hasta que finalmente me quedaban solo 7 noches. Intenté marcar la ocasión con una pequeña celebración y abrí una lata de soda tibia que había estado guardando para un día metafóricamente lluvioso. Luego, después de una tarde tratando de mantener mi ánimo alto, me acomodé para dormir, con una noche pasada y 6 por delante. Me dije a mí mismo, pero no podría haber estado más equivocado. Horas después, creo que alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana, abrí los ojos y escuché lo que sonaba como algo moviéndose entre los árboles debajo de mi torre. Era un sonido muy pesado, como si algo grande y bípedo estuviera pisando a través de la maleza. Y dado que eso era una imposibilidad zoológica, decidí salir de mi saco de dormir e ir a investigar. Habiendo tomado mi linterna al salir, dirigí su haz hacia la oscuridad abajo y, en un instante, los vi. Para mi horror, descubrí que la torre en la que estaba rodeada por al menos una docena de figuras encapuchadas y debajo de mí, justo fuera de la vista en la base de la torre, estaba la fuente del ruido que había estado escuchando. Por alarmante que fuera el encuentro, no entendí de inmediato la importancia de la presencia de los extraños. Siempre estaba la posibilidad de que fueran simplemente un grupo de excursionistas nocturnos que se encontraron con la torre y estaban simplemente curiosos.
pero cuando les grité y les pedí que se identificaran, no escuché una palabra en respuesta. Di unos pasos afuera y bajé un poco las escaleras para poder ver lo que estaba ocurriendo en la base de la torre, que, si recuerdas, estaba solo a unos 10 o 15 pies abajo. Más figuras encapuchadas estaban debajo de mí, y el sonido que estaban haciendo provenía del hecho de que estaban apilando grandes montones de ramitas debajo de la torre. Era leña. Iban a incendiar la torre con yo dentro. Lo primero que pensé fue correr de vuelta a la cabaña para informar lo que estaba sucediendo a través de mi radio. Mientras hacía eso, me puse la ropa y las botas, agarré mi linterna y mi cuchillo de supervivencia, luego salí al balcón justo a tiempo para que comenzara el fuego. No perdí ni un segundo. Corrí hacia las escaleras y bajé 2 o 3 tramos para que la caída no me rompiera las piernas. Pensé que tendría que saltar, ya que quienes rodeaban el puesto de observación probablemente estarían esperando que bajara por las escaleras una vez que iniciaran el fuego. Y dado que parecían perfectamente contentos de asarme vivo en lo que equivalía a un crimen muy grave, supuse que no estarían demasiado emocionados con mi escape. Recuerdo saltar, quitándome el aire y luego estar casi seguro de que me había torcido un tobillo hasta que puse peso en él. Caí en un rincón, lo que supongo que también salvó mi vida. Una parte del suelo de la base estaba lleno de maleza y no de rocas, por lo que pude moverme con bastante facilidad. Corrí sin mirar hacia atrás, con el único pensamiento en mi mente de salir de la montaña antes de que esos canallas pudieran atraparme. Corrí tanto como pude, tratando de evitar a toda costa el rastreo de una pista, así como el impacto que podría haber tenido al tropezar con una piedra o una raíz. Mi única recompensa al escapar del peligro fue que me sentí mucho más agotado y en lugar de eso me encontré en una zona de cañón donde había más fuego, mucho más grande que el que había apagado antes. Pasé un tiempo tratando de orientar mis sentidos y descubrir dónde estaba, así que me quedé en el suelo por un tiempo y escuché los gritos de los encapuchados desde arriba, pero no podía verlos ni distinguir dónde estaban. El problema era que no tenía ni idea de cuánto tiempo me quedaba antes de que esos encapuchados empezaran a buscarme en el cañón. Mi situación ya estaba muy mal, y si ellos decidían que me encontraban, probablemente sería el último error que cometerían en su vida. Lo último que recuerdo antes de perder completamente el conocimiento fue ver la forma de las llamas que habían comenzado a engullir las colinas arriba y el humo que comenzaba a llenar la atmósfera. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el centro de un grupo de bomberos en un campamento temporal al pie de la montaña. Me sentía aturdido y débil, y tenía dolor en todas partes. Mis pensamientos estaban tambaleándose, y me preguntaba cómo me había perdido a los encapuchados que estaban en el bosque. Mi mente estaba borrosa, pero una cosa estaba clara. Nunca volvería a sentirme seguro en esa montaña. El fuego se había extendido mucho más allá de lo que había presenciado. Mientras mi conciencia regresaba, noté que los bomberos estaban tratando de controlar los daños, y en mi mente, la última imagen que tenía era la de esos encapuchados en el bosque, mirándome como si fueran a quemarme vivo. Horas después, creo que alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana, abrí los ojos y escuché lo que parecía ser algo moviéndose entre los árboles debajo de mi torre. Era un sonido muy pesado, como si algo grande y bípedo estuviera pisoteando la maleza, y dado que eso era una imposibilidad zoológica, decidí salir de mi saco de dormir e investigar. Con mi linterna en mano, dirigí su haz hacia la oscuridad que se extendía bajo la torre, y en un instante vi la horrible verdad. La torre en la que estaba rodeada por al menos una docena de figuras encapuchadas. Debajo de mí, justo fuera de la vista en la base de la torre, estaba la fuente del ruido que había estado escuchando. Aunque el encuentro era alarmante, no entendí de inmediato la magnitud de la situación. Siempre existía la posibilidad de que fueran simplemente un grupo de excursionistas nocturnos que habían tropezado con la torre por casualidad y estaban simplemente curiosos. Pero cuando les grité y les pedí que se identificaran, no escuché ninguna respuesta. Decidí salir al balcón y bajar un poco por las escaleras para ver lo que estaba sucediendo en la base de la torre, que estaba solo a unos 3 o 4 metros abajo. Más figuras encapuchadas estaban allí,
y el sonido que hacían provenía del hecho de que estaban apilando grandes montones de ramitas debajo de la torre. Era leña. Planeaban incendiar la torre conmigo dentro. Lo primero que pensé fue regresar rápidamente a la cabaña para informar lo que estaba pasando a través del radio. Mientras lo hacía, me puse la ropa y las botas, agarré mi linterna y mi cuchillo de supervivencia y salí al balcón justo a tiempo para ver que comenzaba el fuego. No perdí ni un segundo. Corrí hacia las escaleras y bajé 2 o 3 tramos para evitar romperme las piernas en una posible caída. Pensé que tendría que saltar, ya que los que rodeaban la torre probablemente estarían esperando que bajara por las escaleras una vez que iniciaran el fuego, y dado que parecían perfectamente dispuestos a asarme vivo, supuse que no estarían demasiado emocionados con mi escape. Recuerdo saltar, sintiendo el aire salir de mis pulmones, y luego darme cuenta de que probablemente me había torcido un tobillo hasta que puse peso en él. Afortunadamente, estaba bien y también sorprendí al primer encapuchado que encontré, lo que me dio una breve pero valiosa oportunidad para pasar por su lado. Corrí a toda velocidad, con el pensamiento de que estaba a punto de ser disparado o apuñalado, y el encapuchado al que corrí casi me alcanza con algo, pero era un taser. Mientras corría, vi un pequeño destello de electricidad antes de esquivarlo y escapar. Recuerdo oír un grito furioso de alguien que estaba indignado por mi huida, pero para entonces yo ya había desaparecido. Corrí y corrí, medio corriendo y medio deslizándome montaña abajo en completa oscuridad. Tuve suerte de no caer y matarme accidentalmente, pero no había forma de que me atraparan. Llegué al pie de la montaña sin ver siquiera una linterna detrás de mí, y seguí corriendo hasta que estuve demasiado cansado para seguir. Tras lo que parecieron horas buscando entre la maleza, encontré un pequeño lugar llamado el Club de Caza Rocky Ridge, donde un grupo de cazadores se estaba preparando para aprovechar la calma del amanecer. Para entonces, el cielo ya estaba lo suficientemente claro como para que pudiera ver la columna de humo ascendiendo desde la montaña Tomad. En cuestión de 1 hora, los helicópteros comenzaron a sobrevolar la torre, creando lluvia artificial mientras los equipos de bomberos en tierra se apresuraban a la escena. Debería haberme sentido exhausto. Debería haber estado completamente agotado, pero cuando vi el primer helicóptero sobrevolarnos en dirección a Tomad, me sentí como si tuviera 10 metros de altura. Había llegado al club de caza justo a tiempo para evitar un desastre ecológico importante y me sentí como un héroe, pero no me trataron como tal. A pesar de que expliqué todo lo que había pasado con el hombre de ramas, las figuras encapuchadas y los incendios, fui yo quien recibió la culpa por incendiar la torre de observación de Tomad. Según los equipos de bomberos, no había evidencia de que se hubiera usado un acelerante, pero era imposible determinar si el origen del fuego había sido interior o exterior de la cabaña. Supongo que mi explicación absurda influyó en la opinión del servicio forestal, y por orden de ellos, fui arrestado bajo cargos de incendio premeditado, peligro y destrucción de propiedad gubernamental. Mi abogado defensor me dijo que había evitado ser acusado de un crimen ambiental grave, uno que solo está un paso por debajo del terrorismo. También me dijo que mi mejor opción era declarar una locura temporal en mi juicio. Lo presentó como si yo fuera un ciudadano ejemplar que había sufrido una crisis psiquiátrica como resultado de una grave y prolongada soledad. Me declaré culpable y recibí 100 horas de limpieza de desechos en las carreteras y una evaluación psiquiátrica obligatoria a petición del Estado de California. Intenté convencer a mis padres de que me creyeran, pero lamentablemente aceptaron los argumentos de mi abogado como una verdad absoluta y, en lugar de la verdad, eligieron creer que había enloquecido temporalmente. A diferencia de mi abogado, cuyos intereses terminaron cuando se acabó el dinero, mamá y papá no lo dejaron ir. Me acosaron hasta que finalmente cedí y acepté asistir a sesiones regulares de consejería. No quería tomar medicamentos para algo que sabía que no tenía, así que para ellos la terapia era la mejor opción. Pero hoy en día no hablo con mi terapeuta sobre cómo tengo miedo de perder la cabeza de nuevo, o sobre si podría ser un síntoma de una forma mucho más aterradora de enfermedad. Hablamos sobre lo doloroso que puede ser cuando le dices a alguien la verdad absoluta y elige no creerte por el bien de su propia cordura.
Entre febrero de 1983 y noviembre de 1985, trabajé para el Servicio Forestal de los Estados Unidos. En ese tiempo, el Servicio Forestal tenía un programa de ganar mientras aprendes, donde podías pasar un par de años como pasante remunerado, aprender el oficio y luego graduarte como guardabosques completo si demostrabas ser capaz. Me inscribí, fui seleccionado para la inducción y me enviaron al Bosque Nacional Guamit como guardabosques en formación. Pasé los siguientes 6 meses dándome cuenta de que estaba hecho para ese tipo de trabajo. No estoy diciendo que no pudiera ser duro, en ocasiones era agotador, pero el sentido del deber, la sensación de que estabas haciendo algo bueno y honorable, eso valía más para mí que cualquier sueldo. Esos primeros 6 meses fueron algunos de los más felices de mi vida, y en ese momento podía verme caminando por senderos y trabajando en proyectos de restauración durante el resto de mi carrera. Pero hacia finales de 1983 se me ofreció un tipo muy diferente de asignación. Habiendo demostrado que podía trabajar sin supervisión y habiendo confesado ya que disfrutaba de toda la soledad que el trabajo ofrecía, mi guardabosques de distrito, esencialmente el jefe del área, me preguntó si quería pasar el verano de 1984 trabajando como observador de incendios estacional en la montaña Waldo. La montaña Waldo está a unos 80 kilómetros al este de Eugene, Oregón, y tiene vistas al lago Waldo y a la zona salvaje de Waldo al norte. El observatorio ya no funciona como tal hoy en día y opera como una especie de refugio público en un sistema de primer llegado, primer servido. Pero en aquel entonces era un puesto de observación totalmente equipado, que era ocupado por un guardabosques o un voluntario capacitado durante toda la temporada de verano. El arreglo habitual era que 3 guardabosques diferentes hicieran turnos de un mes en el observatorio, pero cuando se trató de delegar las funciones de observador de incendios para el verano siguiente, los problemas de personal significaban que solo yo y otro miembro del personal del parque estábamos disponibles para el trabajo. Si hacía un turno de 6 semanas en el observatorio, desde principios de junio hasta mediados de julio, mi guardabosques de distrito se aseguraría de que se reflejara muy favorablemente en mí cuando se tratara de ofrecerme un puesto a tiempo completo. Así que, alrededor de 6 meses después de la oferta, me dirigí a la montaña Waldo con mis primeros 2 semanas de suministros. Ahora, muchos de ustedes podrían estar imaginando el observatorio de la montaña Waldo como una torre y una estructura de cabaña típica, y eso es exactamente lo que yo imaginaba también antes de ver el lugar. Pero cuando llegué allí, descubrí que era básicamente una pequeña cabaña construida en la cima de un afloramiento rocoso. Como pueden imaginar, estando tan alto en la cima de una montaña, las vistas desde el interior del observatorio eran nada menos que espectaculares. Pero vaya, era muy reducido allí. Era de unos 3.6 por 3.6 metros, con un área de cocina y dormitorio apiñada en una esquina, una pequeña mesa de mapas en el centro y algunos armarios y la radio de ham apretujada en la otra esquina. Ese iba a ser mi hogar durante las próximas 6 semanas. Y sería un mentiroso si dijera que no encontré la perspectiva un poco desalentadora cuando finalmente me enfrenté a ella. Pensé que estar solo allí sería fácil. Lo único que no consideré realmente fue el sentido de aburrimiento que se apoderaría de mí una vez que mis tareas regulares estuvieran hechas. Estar en un puesto de observación de incendios no es solo sentarse en el trasero y esperar a que ocurra un incendio. Dado que las condiciones climáticas influyen enormemente en el comportamiento de los incendios forestales, los observadores monitorean cosas como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento para evaluar los niveles de peligro e incluso predecir el comportamiento de un incendio basado en esas observaciones. Esto puede tomar una cantidad sorprendente de tiempo. Además de eso, los observadores son totalmente responsables de mantener y reparar su refugio y equipo, lo que también puede consumir una cantidad sorprendente de tiempo una vez que te das cuenta de que las lluvias veraniegas pueden hacer que tu observatorio gotee como un colador. Una vez que todas esas tareas de observación y mantenimiento estaban hechas, la vida en la montaña Waldo se volvía bastante aburrida.
Comencé haciendo caminatas arriba y abajo por la cresta para obtener una buena vista del área y a veces bajaba a uno de los lagos cercanos para darme un baño. También planeé hacer que los 2 libros que traje conmigo duraran las 6 semanas, pero terminé El Siciliano de Mario Puzo en una semana y descubrí que solo podía leer La Casa del Octubre Rojo durante 1 hora a la vez antes de que toda la jerga técnica me doliera la cabeza. Entonces, un día, con nada más que hacer que girar los pulgares, decidí familiarizarme con la radio de Ham. Me habían dejado instrucciones sobre cómo usarla y qué frecuencias sintonizar si necesitaba ponerme en contacto con alguien. Pero pensé que, en lugar de aprender sobre la marcha mientras entraba en pánico después de ver un incendio forestal, probablemente debería jugar un poco con ella, si solo para comprobar si estaba funcionando correctamente. Me habían dicho que necesitaba hacer pruebas de radio semanales, pero todo lo que implicaba era apretar el pequeño receptor, decir prueba de radio, cambio, y luego esperar la respuesta. Pero luego quería ver si los rumores eran ciertos, y en un buen día podría usar esa pequeña radio de Ham para hablar con gente tan lejos como Hawái. Así que, como dije, un día me senté en el pequeño escritorio en el que estaba montada y decidí empezar a jugar con ella. Hay que recordar que esto era mucho antes de que los teléfonos celulares fueran tan comunes como lo son hoy en día. A principios de los años 80, cosas como las radios de Ham eran una forma mucho más popular de comunicación a larga distancia, especialmente entre un pequeño grupo de entusiastas dedicados. Con eso en mente, pensé que había una buena probabilidad de encontrar una voz entre el estático. No planeaba hablar en realidad al principio, simplemente estaba contento de encontrar una frecuencia activa y escuchar. Lo que sea que se estaba diciendo, pero como no escuché nada, decidí empezar a hablar. Recuerdo que recorría las frecuencias, escuchando primero y luego repitiendo algo como: «Este es el observatorio de incendios de la montaña Waldo llamando, ¿me recibe? Cambio». Hablaba, esperaba unos 10 o 15 segundos para recibir una respuesta y al no recibir ninguna, pasaba a la siguiente. Hice esto quizás 20 o 30 veces, realmente solo por aburrimiento. Pero luego, en una frecuencia particular alrededor de los 14 megahercios, de repente escuché la voz de un hombre a través del zumbido de ruido blanco. «Montaña Waldo, aquí Pelican Butte, observador de incendios. Recibo fuerte y claro. ¿Cómo me copias? Cambio». No sabía realmente cómo hablar por radio. Solo me habían dicho que debía decir cambio cuando terminaba de decir algo y cambio y fuera cuando había terminado por completo. Así que en respuesta, intenté improvisar lo mejor que pude. Copiado, fuerte y claro, Pelican Butte. Bueno escucharte. Luego pregunté exactamente dónde se encontraba, y el tipo dijo que estaba cerca de Clamo, casi a 80 millas al sur y no muy lejos de Mount Mlin, en la línea estatal de California. Supongo que no está tan lejos para una radio de Ham en un buen día, pero aún me impresionó lo claro que sonaba a pesar de estar casi a 160 kilómetros de distancia. También estaba bastante contento de tener a alguien con quien hablar. Sé que hablé sobre lo contento que estaba con mi propia compañía, pero después de pasar 2 semanas con solo un encuentro solitario con otro ser humano, me sorprendió cuánto aprecié escuchar la voz de otra persona. El tipo dijo que se llamaba Harold y que era un guardabosques con el equipo en Clamo y que era su 5ª temporada consecutiva como observador de incendios. Sonaba muy experimentado y me dio muchos consejos, siendo el más apreciado sus sugerencias sobre cómo mantener a raya la fiebre de la cabaña. Para quienes no están familiarizados con el término, la fiebre de la cabaña es cuando las personas comienzan a sentirse inquietas o irritables porque han estado encerradas o en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Algunos dicen que puede volver loco a uno, y aunque no hay un peligro real de eso en un puesto de observación de incendios, ese sentido de estar atrapado con tus propios pensamientos puede afectar incluso a las personas más fuertes. De manera muy bromista, le pregunté a Harold si conocía a algún observador que hubiera enloquecido ya fuera por la soledad o simplemente por estar atrapado en un lugar durante tanto tiempo. Me tranquilizó diciendo que no había conocido a nadie que hubiera perdido la cabeza ni nada por el estilo.
Conocía a muchos que habían renunciado, especialmente los voluntarios civiles que se reclutaban cuando los niveles de personal no eran ideales, pero nunca había conocido a nadie que enloqueciera. Pero luego, Harold mencionó cómo pensaba que yo era muy valiente por tomar el puesto en la montaña Waldo esa temporada, especialmente a la luz de lo que le había pasado al último voluntario. Obviamente, esas son unas de las palabras más ominosas que una persona en mi posición podría desear escuchar. Así que de inmediato le pregunté a Harold de qué estaba hablando. Me dio una especie de respuesta casi teatral, como si dijera, «Oh, no lo sabías». Y luego comenzó a decir que no pensaba que él debería ser quien me lo contara, pero afortunadamente solo tomó un poco de insistencia educada para que me lo contara. De hecho, nunca pregunté qué le había pasado al observador del año anterior. Simplemente di por sentado que un guardabosques o voluntario había completado la temporada sin ningún tipo de incidente. Ni siquiera se me ocurrió preguntar sobre los observadores anteriores o sus experiencias. Simplemente acepté ciegamente el puesto, pensando que sería unas vacaciones pagadas acampando. Obviamente, había un ligero peligro de ataques de animales si me alejaba demasiado del observatorio, y había oído rumores sobre una torre en Washington que había sido alcanzada por un rayo. Aparte de eso, ¿qué más podría salir mal allí arriba? Bueno, Harold fue lo suficientemente amable como para ponerme al tanto. El último observador de incendios de la montaña Waldo, que había sido voluntario el año anterior, había desaparecido durante las últimas semanas de su asignación. Un día, un guardabosques subió al observatorio con unos pallets de alimentos enlatados y agua, solo para encontrar el lugar completamente desierto. Miraron un poco, pensando que el observador podía estar fuera tomando un baño o algo por el estilo, y luego decidieron esperar por él. Pasó una hora más o menos, así que en lugar de esperar más, el guardabosques regresó a la sede y pensó que verificarían a través de la radio para asegurarse de que el observador estuviera bien. Pasaron 24 horas y nadie había escuchado una sola palabra del observador. Así que otro guardabosques subió a la montaña Waldo para verificarlo, solo para encontrar el lugar todavía desierto. Parece que Harold notó cuán asustado estaba yo, porque el buen viejo Harold se apresuró a tranquilizarme, diciéndome que no pensaba que estuviera en peligro real, pero dada la proximidad del incidente con la montaña Waldo y lo que supuestamente había pasado allí el año anterior, pensó que valía la pena advertirme por si acaso. Esa noche no dormí mucho. Mantengo la radio sintonizada en la frecuencia de Harold y él hizo lo mismo conmigo. Se comunicó una o dos veces solo para asegurarse de que estaba bien, y cada vez solo tenía buenas noticias para compartir. Pero en más de una ocasión, escuché cosas afuera del observatorio que me hicieron aferrarme a mi linterna y rezar para que no viera a nadie acercándose a través de la oscuridad. Afortunadamente, nunca vi a nadie esa noche. Escuché un montón de cosas que me asustaron casi hasta perder la cabeza, pero nunca algo que sintiera que amenazaba mi vida. Ese miedo no era tan fuerte como el de la noche siguiente, y Harold me tranquilizó diciendo que no había habido más de esas invasiones espeluznantes en Clamo. Aún así, pesó en mi mente durante varias noches después, y no creo que haya dormido más de 3 o 4 horas seguidas cada noche. Llegó el día en que finalmente pude hablar con mi jefe de distrito a través de la radio de Ham y tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre el voluntario desaparecido del año anterior. Mi jefe de distrito, que había estado en contacto con la gente de Clamo, dijo que no había ningún registro de alguien llamado Harold en ninguno de sus puestos de observación. Esto no era algo que pudiera dejar pasar, así que confronté a Harold sobre ello, y esto es lo que me dijo. Juró por la vida de sus nietos que él realmente estaba en una vieja torre de observación de incendios en el condado de Clamo y que simplemente ya no estaba en servicio, ni él tampoco. Harold me dijo que había pasado 30 años en el servicio forestal y que durante sus últimos 5, de hecho, pasó cada verano en un puesto de observación de incendios. Ahora estaba retirado, pero como su esposa había fallecido, descubrió que extrañaba estar en la naturaleza durante esos largos veranos de Oregón. Con su antiguo puesto de observación permanentemente libre, decidió ir allí,
arreglarlo un poco y pasar el verano empapado en nostalgia. Harold pensó que se vería como un anciano solitario si me contaba la verdad, así que en lugar de eso me contó una pequeña mentira blanca, sin imaginar que eventualmente sería descubierto. Juró que todo lo demás que me había contado era verdad, especialmente todo lo relacionado con la desaparición del voluntario, y en verdad, yo le creí. Todo tenía sentido para mí, tanto como lo necesitaba. Simplemente no quería perder esa voz en la estática, la que estaba contando cada vez más para mantenerme cuerdo. Las primeras semanas habían sido un paseo, y aunque la adición de Harold fue bienvenida, no había sido completamente necesaria. Pero luego, hacia mi última semana, en la sexta, me di cuenta de que había alcanzado casi los límites de mi resistencia a la soledad y había empezado a considerar a Harold un buen amigo. Con eso en mente, puedes imaginar el miedo que sentí una noche cuando Harold se comunicó por radio con un sonido distintivo de terror en su voz. Como dije, habíamos mantenido nuestras radios sintonizadas en las frecuencias del otro por la noche, por si acaso pasaba algo malo. Había sido una noche tranquila, pero alrededor de medianoche, mi radio de repente cobró vida con el sonido de la voz de Harold. «Jake, soy Harold», dijo en una voz lenta y temblorosa antes de preguntar, «¿Estás ahí? ¿Cómo copias? Cambio». Al escuchar la urgencia en su voz, corrí hacia la radio y comencé a preguntarle qué pasaba. Luego me explicó, en un estilo de habla frenético y fragmentado, que había escuchado a alguien moverse en la oscuridad afuera de su torre de observación. Luego, después de agarrar su linterna y salir al pasillo afuera de su cabaña, se dio cuenta de que había varias figuras oscuras en los bosques que lo rodeaban en 3 lados. De inmediato le dije a Harold que saliera de la frecuencia para que pudiera pedir ayuda, pero Harold me dijo que ya había intentado contactar a su sede en Clamo, pero que nadie parecía estar en la radio. Necesitaba que yo contactara a mi sede de Rangers para que pudieran llamar a la policía en Clamo. Le dije que lo haría de inmediato, pero antes de que pudiera girar el dial de frecuencia, lo escuché gritar, «¡Espera!». Harold comenzó a explicar, con la misma voz aterrorizada, que la policía necesitaba saber a qué Pelican Butte R. Aparentemente ya había un campamento Pelican Butte en el condado de Clamo, y la policía necesitaba IR a la antigua torre de observación que Harold estaba manejando, que estaba en Falls Highway, cerca de la cantera 4M Flat. Si no pasaba esta información crucial, Harold estaría en problemas. Recuerdo haber garabateado toda esa información y haberle pedido a Harold que repitiera el nombre del camino forestal que mencionó en un momento. Luego, después de esperar su respuesta, esto es lo que escuché. La voz de Harold se rompió de repente a través de la estática y dijo, «Oh Dios, están subiendo las escaleras». Le dije que asegurara y cargara el rifle que había mencionado tener con él y que disparara a cualquiera que entrara por la puerta de su cabaña. Luego escuché a Harold gritar, oh Dios, ¿qué demonios son ustedes?». Y lo siguiente que escuché fue un fuerte golpe, luego otro y otro. Harold dejó escapar un grito, y una vez que el suyo se fue apagando, algo más desató un rugido inhumano desgarrador antes de que la transmisión se cortara de repente. He enfrentado momentos bastante aterradores en mi vida, pero eso podría ser lo peor. Pensé que acababa de escuchar a Harold, un hombre con el que me había acercado notablemente durante las últimas 5 semanas, ser asesinado a tiros en una torre de observación a casi 100 millas de donde yo estaba. Entré en una pánica total tratando desesperadamente de marcar la frecuencia de la sede de WAMIT. Una vez que tuve a uno de los Rangers al otro lado, comencé a relatar frenéticamente todo lo que había escuchado, incluyendo toda la información sobre IR al lugar correcto. Luego, una vez que prometieron contactar al sheriff del condado de Clamo, volví a la frecuencia de Harold y comencé a llamarlo a través de las ondas. «Harold», dije, «Harold, ¿estás ahí, amigo?». Y las ondas permanecieron en silencio, solo el frío zumbido de la estática. Le supliqué que dijera algo, que dijera cualquier cosa. Le dije que la policía estaba en camino, que solo necesitaba aguantar y todo estaría bien, pero en el fondo sabía que probablemente no lo estaba. Harold había mencionado haber visto a varias personas rodeando su torre en los bosques abajo,
lo que significaba que las probabilidades no estaban a su favor. Así que cuando dejó el auricular de la radio, me di cuenta de que el hombre que había llegado a conocer tan bien durante las anteriores 5 semanas había sido brutalmente asesinado delante de mis ojos. Pero justo cuando mi cabeza se hundió en mis manos, la radio cobró vida y alguien comenzó a hablar. «Hola», preguntó alguien. La voz sonaba como si perteneciera a un hombre más joven. «¿Hay alguien allí?». Corrí hacia la radio, anuncié mi presencia y luego pregunté dónde estaba Harold y si estaba bien. En respuesta, y de una manera que casi podía oírlo sonriendo, el tipo me dijo: «Ah, lamento ser el que te lo diga, pero, Harold está muerto». Escuché risas antes de que la transmisión se cortara. En respuesta, comencé a gritar sobre cómo no se saldrían con la suya con lo que acababan de hacer. Les dije que los policías ya estaban en camino y que todos iban a terminar en la cárcel. Luego, cuando supuse que quien estaba al otro lado probablemente no estaba escuchando más, cesé mi berrinche y solté el botón de hablar, solo para escuchar risas que venían del otro lado. Era una risa maníaca y burlona, satisfecha. Justo cuando me incliné hacia adelante para cambiar la frecuencia y deshacerme de las burlas de un extraño asesino, volvieron a hablar. «Eres tan estúpido», escuché. «No puedo creer que hayas enviado a los policías allí». La voz había cambiado casi por completo, pero en mi confusión no entendía del todo lo que estaba pasando. Alcé el auricular nuevamente y pregunté dónde estaba Harold. «No hay Harold, idiota», escuché. «He sido yo todo el tiempo y te lo tragaste. ¿Qué clase de trozo de basura humana triste eres? Te tragaste cada palabra». Estaba sin palabras, atónito en un silencio estúpido, y todo lo que podía hacer era escuchar. «Maldita sea», dijo el hombre joven. Sabía que era bueno, pero no pensé que fuera tan bueno. Dejó escapar otra risa larga y entrecortada, y luego, una vez que se recompuso un poco, preguntó si aún estaba allí. No sabía qué más decir. Tomé el auricular y lo primero que me vino a la mente fue lo primero que salió de mi boca. Dije: «Deberías avergonzarte de ti mismo y deberías matarte». La respuesta llegó instantáneamente, con un hombre gritando esas últimas 2 palabras tan fuerte que casi se perdieron en la distorsión. Mientras me inclinaba sobre el equipo de radio para cambiar la frecuencia, más de esa misma risa maníaca salía de los pequeños altavoces de metal, solo para ser repentinamente silenciada con el giro de la perilla. Decir que me sentí tonto sería una subestimación monumental. Ese tipo lanzó un poco de cebo y no solo mordí, sino que lo tragué entero, anzuelo y línea. No había ningún Harold, no había ningún guardabosques voluntario desaparecido del año anterior. Pero entonces, supongo que algunos de ustedes ya se dieron cuenta de eso hace mucho tiempo. También apuesto a que ese tipo sabía tanto sobre ser un guardabosques porque había hablado con uno muchas veces, probablemente usando la misma radio que usó para hablar conmigo. Entonces, no sé. Tal vez lo que comenzó como una broma de una sola vez simplemente se desbordó. No sería muy difícil falsificar todos esos sonidos, los disparos y los gritos, quiero decir. Pero lo que debe haber sido difícil para cualquier persona en su sano juicio fue tener la paciencia para arrastrarme a través de una estafa de 5 semanas antes de entregar esa horrible actuación final. Eso es lo que para mí, al menos, hace que todo esto parezca mucho más que una simple broma juguetona. No solo me engañó una vez, sino una y otra vez. Cada vez que levantaba ese auricular y comenzaba a hablar con Harold, dejé que ese imbécil me tomara para un paseo una y otra vez. Me sentí humillado, despojado de todo orgullo, y cuando llegó el momento de dejar el puesto de observación, estaba demasiado feliz de dejar todo eso atrás. Muchas gracias por estar aquí. Recordad que estaré subiendo historias a diario. Por ello, si no quieres perdértelas, te aconsejo que te suscribas al canal y actives notificaciones. Recuerda que puedes pasarme también tus historias para incluirlas en mis vídeos. Si están bien redactadas y no infringen las políticas, las incluiré con gusto. Un saludo de parte de Mr. Pesadilla. Nos vemos mañana.